un tema este. Uf. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me encuentran laburando arduamente en el tema de hoy que no me acuerdo cuál era. Así que lo voy a ver en mi tablet personal, que no es una tablet personal, sino un aviso de una factura vencida. En fin, nada, tenemos la taza de café con café, no es nada de utilería, pero no lo voy a tomar ahora porque hace muchísimo calor. En todo caso, cuando caiga la noche. El tema de hoy, evidentemente, es, como dice el título, si puede provocarse otro estallido como en el 2001, partiendo de la base de que muchos programas, de televisión, medios de comunicación tradicional, alternativos, comparan mucho esta situación de este último año, sobre todo, con lo que pasó en el 2001, en esa época, para, para explicar un poco si puede llegar a haber un estallido como en el 2001, ya que al parecer se está atravesando una situación parecida, bastante parecida. Hay que conocer también cómo llegamos al 2001. Y habría que empezar, creo yo, más que nada por la década del 90, por el menemismo y por eh, cómo el menemismo o cuál es la herramienta en realidad que, más allá de todas las críticas que recibió justamente, justificadamente, el plan de convertibilidad, fue la única herramienta que realmente venció la inflación, obviamente a costa de un resultado devastador, pero en su momento es como que al a emplearse el plan de convertibilidad fue como generando mucha confianza, muchísima confianza entre la gente que venía de una hiperinflación en el gobierno de Ricardo Alfonsín en los 80s y que el ministro de Economía en ese momento, flamante ministro de Economía, decía lo siguiente. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo, es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Así que Domingo Cavallo decía que el plan cerraba en sí mismo, pero obviamente había muchas cosas que no se contaban. Para financiar, sobre todo, para poner en marcha el plan de convertibilidad había que financiarlo. Y eso se producía en principio con la venta de un montón de activos del Estado, ya sea transportes, telefonía, televisión, empresas petrolíferas, en fin, un montón de cosas, el agua, la luz, en fin, un montón de elementos que pertenecían al Estado y que generaban ganancias directamente al Estado pasaron a manos privadas. Obviamente generó una polarización de posturas, que convenía más, que convenía menos. Lo que se vio reflejado fue objetivamente una mejora en los servicios, pero no en la proporción que, que, que las privatizaciones podían generar ese tipo de expectativas. El servicio era
era pobre comparado a la plata que se había resignado y que había parado en manos de funcionarios, empresarios, en fin, se habían dividido la torta, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, esa plata evidentemente no fue destinada a la gente, obviamente, ni al beneficio, en definitiva, de un beneficio real de los servicios. Eh, y las tarifas al mismo tiempo eran demasiado abultadas para lo que ofrecían este tipo de empresas. Sin embargo, más allá de todas estas contras, el plan de convertibilidad fue generando una especie de confianza y una especie de sensación de estabilidad económica en la gente. Mucha gente no, porque sabía, conocía de qué se iba a tratar o de qué se trataba todo esto y en manos de quién iban a parar todas estas ventas. Pero en el común de la gente, digamos que generaba como un cierto contento eh, después de tanta inflación pasada y de la incertidumbre de no saber bien cuánto iba a costar una cosa un día y al siguiente día cuánto iba a ser. Tema que bueno, habrá que hablarlo en otro momento porque también tiene su explicación. Pero digamos que generó cierto contento en el grueso de la gente y fue una plataforma en la que se sostuvo bastante el menemismo, sobre todo para ganar la reelección en el 95. Obviamente a partir de todos estos activos vendidos y muchas empresas o servicios pasados a manos privadas generaron muchísimo desempleo, muchísimos despidos, muchísima gente en la calle, gente que no supo y no pudo encontrar trabajo, otros que no tuvieron más chance que trabajar de otra cosa, ponerse, no sé, un kiosco, un almacén, trabajar de taxistas, en fin, un montón de cosas que los condujo el plan de convertibilidad y la ola masiva de despidos de la gente de sus respectivos trabajos, un montón de fábricas que cerraron, en fin. Digamos que el mayor descontento de esos años fue que el gobierno menemista le dejó de prestar atención y directamente marginó a cierto sector de la sociedad y bueno, obviamente esto más que generar descontento ponía a la gente en una situación muy crítica y mientras tanto había mucha gente que pensaba que esto era lo mejor y que se tenía que sostener en el tiempo. En fin, el descontento fue creciendo, la cantidad de desocupados fue creciendo y más aparte de todo esto, los salarios se congelaron. Así que había demasiados motivos como para a fines de los 90, un poco antes también, pero a fines de los 90,
haya un enorme descontento con el gobierno menemista, más allá de todos los hechos de corrupción que hubo y de toda la locura capitalista que hubo en esos años. Y en ese momento justo aparece la Alianza, que tenía miembros experonistas, miembros radicales pero conservadores, como el propio de la Rúa. Así que era un gobierno que se publicitaba como un antagonismo al menemismo en muchas cosas, pero al mismo tiempo juraba fervientemente no tocar el plan de convertibilidad, porque sabía que eso en la gente iba a generar una incertidumbre muy grande y que no iba a contar con los votos necesarios para llegar al gobierno. Así que juró y perjuró no tocar el plan de convertibilidad, sabiendo incluso en lo que podía llegar a deparar no hacerlo. Ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. En fin, el gobierno de la Alianza llega y era, como dije, un gobierno bastante conservador. Empezó a ajustar, pero a ajustar entre los sectores que menos podían sufrir ese tipo de quites en su salario, en su poder adquisitivo. Evidentemente el gobierno de la Alianza no se animaba a tocar donde correspondía. Si tenía que hacer un ajuste lo hacía, pero encima de los hombros de la gente que menos lo podía afrontar. Y obviamente eso generó muchísimo descontento, porque el gobierno de la Alianza llegaba con cierta expectativa de que no iba a ser lo que fue la década menemista, y en muchos aspectos lo fue. Si bien no tenía ese costado excéntrico y con la corrupción a la vista, pero demasiado a la vista, ya no había que hacer demasiado esfuerzo. Sí, era un gobierno corrupto y sí era un gobierno demasiado conservador. En fin, el tiempo fue pasando, las expectativas fueron bajando, obviamente, y el descontento fue creciendo. En fin, el plan de convertibilidad iba a caerse en algún momento por peso específico, porque había que financiarlo de alguna forma y no había manera de conseguir ningún tipo de préstamo ya en el momento, así que no había otra forma no se encontró otra manera que endeudarse. Y para colmo, al gobierno, que ya venía tambaleando, no se le ocurre mejor idea que llamar al creador del plan de convertibilidad, como diciendo, nada, vos lo inventaste, sacanos de esta. Y al genio de la economía no se le ocurrió mejor idea que crear el viejo y conocido corralito. Y bueno, obviamente
esto creó una ira en la gente que tenía sus ahorros en los bancos, porque se les quitó y de una manera bastante dictatorial, o dictatorial directamente. Y bueno, nació el viejo conocido cacerolazo, en la que la gente fue a manifestarse espontáneamente. Fue bastante llamativo porque no fue nada programado por ningún partido político, ni sindical, ni nada por el estilo. Se ve la gente a la calle a hacer ruido en sus barrios, en donde estaba, incluso en las plazas donde la gente se junta. Yo vivía en Buenos Aires en ese momento, había mucha gente en Plaza de Mayo manifestándose. Y al mismo tiempo, casi en paralelo, empezaron los saqueos. Empezaron los saqueos a negocios, a supermercados locales, muchos programados. El justicialismo olfateó la inminente caída del gobierno y la llegada de su partido al poder político, y programó muchos de esos saqueos, más o menos como había pasado cuando, bueno, Alfonsín se vio medio desbordado y tuvo que adelantar las elecciones. Y muchos también fueron espontáneos, por supuesto. Muchos de los saqueos fueron espontáneos. Eso generó un caos y mucha también pasividad de la policía, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde gobernaba el peronismo, y que fue acelerando mucho los tiempos de la caída de ese gobierno. Para colmo, no contento con esto de la Rúa, decreta el estado de sitio, algo que la gente repudió de raíz, teniendo en cuenta que no era lo que la gente necesitaba, ni pedía, ni quería. Era algo demasiado inoportuno. Fue una decisión muy descabellada, constitucional, pero definitivamente no correspondía. La gente no quería más estado de sitio. Era algo que había quedado demasiado claro después del proceso. La gente fue a manifestar todo eso: la bronca hacia el gobierno, la renuncia del ministro, del presidente, la retención de los ahorros por parte de los bancos, el estado de sitio, en fin, un montón de cosas que justamente terminaron en un estallido social muy grande, y que, bueno, provocaron en toda esa manifestación tan grande y en esa represión tan grande, alrededor de 40 muertos, por lo menos los que se contabilizan en Plaza de Mayo y alrededores en ese último día de gobierno. Y en fin, ese fue el fin del gobierno de la Alianza, y lo que lleva a, en fin, comparar o generar esa similitud con estos tiempos, ¿no? De 2001 y el momento en el cual estamos ahora, para llegar a una conclusión o reflexión final, si podría llegar a haber un estallido social en este momento, o cercano a este momento, que era lo que apuntaba el título de este video. Me parece que desde mi mirada, que no soy ningún analista político y en definitiva soy un ignorante más, me parece que no va a haber un estallido como el que pasó en el 2001, principalmente porque
no hay un corralito como el que hubo en ese momento, no hay estado de sitio, y tampoco hay un fervor ni un entusiasmo en la gente como para salir realmente a la calle con ganas de romper todo, básicamente. No veo eso en la gente, tampoco veo mucho entusiasmo o mucha pasión por la política, justamente por culpa de los propios políticos, que se encargaron de que la gente pierda ese entusiasmo en la actividad política argentina. Me parece que encuentro ese punto en común con ese momento en la que la gente estaba cansada y bastante desesperanzada en los personajes políticos de la época y en los anteriores, que ya venían desgastando demasiado las esperanzas y las expectativas de la gente, pero sí no noto un punto de hartazgo como para salir a manifestarse de esa manera como pasó en ese momento. Me parece que estamos, o yo por lo menos, veo una sociedad mucho más calma y menos combativa, si se quiere, en expresarse y en manifestarse de esa manera tan exacerbada. Por los motivos que conté y porque la pasión y el entusiasmo en la política es muy bajo, ya sea por los personajes políticos y por la situación actual. Es como que la gente no siente ganas de movilizarse así, de esa forma. En parte es algo positivo porque nadie quiere 40 muertos en la calle, ni tampoco que haya una retención de los depósitos de los bancos, ni saqueos, ni rotura de locales, ni de negocios. Así que, visto desde ese punto de vista, es algo positivo. Y, en fin, para terminar, no me parece, más allá de que este gobierno demostró ser bastante incapaz, no me parece que sea lo suficientemente tonto como para generar una situación similar en un año en el que se está avecinando las elecciones, y va a tratar de sacar va a querer sacar la mayor cantidad de votos posibles. Entonces no veo esa situación. Pero bueno, nadie puede fiarse de lo que yo diga ni de lo que yo piense, porque es simplemente la mirada de un ignorante. Así que nada, finalizando esto, terminando, voy a pedirles las mismas cosas molestas que les piden todos los que hacen videos en YouTube: que le den el pulgar para arriba, que se suscriban para futuros capítulos y futuro contenido, que opinen sobre lo que tengan ganas, ya sea que si están de acuerdo conmigo, si están en desacuerdo, o las reflexiones que le nazcan escribir a ustedes. Así que sin más, muchas gracias, me fui.